templo hoy, 11 de julio del año 2023. Damos gracias al Señor por ese privilegio y por esa oportunidad en el día de hoy. Así de que luego de haber dado la bienvenida a mis hermanos allí en la virtualidad, quienes están allí al otro lado en los perfiles de Facebook, sean bienvenidos también. Muy buenas noches para todos. Y vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Quiero invitarlos a todos ustedes a que estemos ubicados, por favor, por allí en el capítulo 16 de Proverbios. Este será entonces el que nos va a dar entrada al día de hoy a nuestro tema y a nuestro servicio de oración. Así de que estamos ahí en el capítulo 16, libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 10 hasta el 20. Esto va a ser bastante interesante acá, iniciando este libro de Proverbios. Dice así la palabra del Señor, leo en favor de todos ustedes. Dice así las Sagradas Escrituras, Proverbios 16, versículos 10 al 20, como sigue. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son del Señor. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Esto, amén, terminamos allí. Esto nos deja a nosotros algo que podemos atribuir precisamente a la voluntad de Dios para con todos nosotros. En primer lugar, Dios se atribuye la justicia real a sí mismo. La pregunta es, ¿y quién le dirá que no? Es quien provee la sabiduría y también quien provee la inteligencia, lo cual es la mejor ganancia, teniendo en cuenta que es mejor, de una u otra manera, es aplicable para todos nosotros y en gran beneficio, estar del lado de los humildes que dependen y confían en Dios, que de los soberbios que confían en su propia autosuficiencia. Nada de lo que el hombre hace de una u otra manera nos va a llevar a nosotros a tener una verdadera y plena satisfacción. El hombre solamente se satisface en lo que Dios hace. Es quien coloca en nuestros corazones realmente esa verdadera justicia y ese verdadero deseo de agradecer por lo que Dios hace por nosotros todos los días. Allí en los versículos 18 al 20 culmina diciendo lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice el 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Dios es quien da a todos nosotros ese sustento. No hay nada que el hombre pueda hacer para su propia satisfacción. El Señor lo ha hecho todo. De una u otra manera provocó en nosotros una verdadera salvación a través de su perfecto sacrificio. Pero todo lo demás, el entendimiento, la sabiduría, la confianza, el cuidado, la protección y la provisión, todo esto es algo que el Señor dejó como provisión para todos nosotros. Es la única manera de poder prepararnos para llegar a la vida eterna. El Señor sea glorificado en su iglesia. Oremos por un momento. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria,
Quiero darte las gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Por el capítulo 16 del libro de Proverbios. Cuán grandes cosas encontramos allí, Señor. Cuán maravilloso es saber, Dios mío, que tú has hecho, Señor, la labor completa para todos nosotros, que nos ofreces la eternidad, que provees también para nuestras necesidades, que no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer, que tu voluntad no lo haya determinado ya. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. En ti está la sabiduría, en ti está la justicia, Señor, en ti está la provisión. Ayúdanos a tomar en cuenta que debemos apartarnos de aquellas cosas que no te agradan a ti, y que asimismo, como dice tu palabra, Señor, el que nosotros estemos, Señor, del lado de los humildes, de los que dependen, de los que todos los días encomiendan sus vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos en el día de hoy especialmente cuando vamos a escuchar y a meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy cuando vamos también a depender de ti en nuestras peticiones para orar por ellas, Señor. En todo te pedimos que te glorifiques de manera especial. Que nuestras vidas simplemente sean el resultado del glorioso evangelio que tú has colocado en nuestros corazones. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos y damos delante de tu presencia las gracias, Señor, a tu santo nombre. Encomendamos nuestras vidas, este tiempo y este espacio para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar entonando un himno. Voy a ubicarme por allí en un momento. Vamos a cantar. Y entonces allí aprovechamos para cantar acerca de la majestad del Señor. Vamos a ubicarnos en el número 20. Este se llama Alabad al Gran Rey. Voy a compartir pantalla allí con mis hermanos. Y vamos a cantar todos juntos. Número 20. Alabad al Gran Rey. Adoradle su grey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente. Inmensa la obra de Cristo en la cruz.
nuestras culpas el justo murió. Alabar, alabar al gran Rey. Adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Muy bien. He ahí entonces nuestro himno en el día de hoy. Listo, mis hermanos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a estar ubicándonos por allí en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos a estar ubicados por allí, en el capítulo que nos compete precisamente en el día de hoy. Hebreos, vamos a estar estudiando por lo menos esta sección del capítulo 12. Vamos a terminarla en el día de hoy. La semana anterior llegamos hasta el capítulo 6. Hoy nos corresponde avanzar del versículo 7 hasta el 11. Hebreos 12. Del 7 al 11. Muy rápidamente vamos a darle lectura allí. Hebreos 12, versículo 7 hasta el 11. Leo en favor de todos ustedes como sigue. Dice así la palabra del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Vamos a estar orando por un momento. Señor, gracias una vez más, Padre bendito, por permitirnos primeramente ir a tu palabra allí en el libro de Proverbios, luego por hacerlo allí en la carta a los Hebreos. Gracias, Dios mío, por esta tu verdad, por esta tu justicia gloriosa. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas hoy, Padre, que se haga tu voluntad sobre nosotros, podamos asimismo también disfrutar de tu palabra, ser amonestados conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo y por este momento, Señor. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y rogamos, Señor, que asimismo nos prepares para que tu palabra, cual semilla, sea cayendo en buena tierra. Nuestros corazones sean preparados y tu nombre sea glorificado. Muchísimas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Alguien estaba solicitando allí entrada. Bien, vamos a hablar en el día de hoy con el tema la disciplina correctiva de Dios. Vuelvo y cito. La disciplina correctiva de Dios. Esto lo encontramos allí en el capítulo 12, ya leído en el versículo 7 en adelante. Bien, como tenemos entonces esta parte importante y ya tenemos también el título para nuestro sermón, entonces vamos a dar rienda suelta a lo que el Señor nos quiera enseñar en esta noche. El escritor comienza aplicando para nosotros algo totalmente contundente de todo lo que ha dicho en estos últimos capítulos en esta carta. Habiendo presentado al Señor como superior a todas las sombras y figuras del Antiguo Testamento, entre ellos el oficio profético, el sacerdocio
y el orden monárquico. Entonces llega a amonestar con todo ello, que al haberlo aclarado contundentemente, no nos podemos entonces dar el lujo de perder de vista al Señor, siendo que aquí encontramos el final, el clímax, el cumplimiento total de lo que se había dicho, lo que se había prometido. Así de que para nosotros realmente no es una opción quitar nuestra mirada del Señor. De hecho, en el verso 1 del capítulo 12 encontramos nosotros que debemos nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, dice en el verso 2. ¿Cómo hacemos eso? Entonces dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Teniendo todo esto en mente, aplica que aún en la disciplina hay una muestra de verdadero amor del Padre para con sus hijos redimidos. Aún en la disciplina hay una muestra de verdadero amor. Muchas personas consideran en ocasiones que la disciplina es falta de amor. Lo que encontramos nosotros en la Escritura es que de parte de Dios la disciplina es una muestra de amor. Y eso lo hace precisamente el Señor para con sus hijos. Ahora, dijimos la semana anterior que como hay un Padre, en consecuencia entonces podemos esperar que haya disciplina y corrección. Allí citamos el capítulo 3 de Proverbios, versículo 11 y 12. De una u otra manera, llegamos también a entender que cuando hay un padre, obviamente hay un ejercicio de la disciplina. Porque si hay un hijo, también hay un padre que aplica entonces su autoridad. Lo mismo podemos decir, si hay un padre, entonces también hay un hijo que va a recibir privilegios de este padre. Por tanto, el Señor, a quien ama, corrige como el padre a su hijo a quien quiere. Allí en el versículo 7 que terminamos de leer hace un momento, pues vamos a leerlo de nuevo, dice lo siguiente: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora, esto simplemente nosotros podemos llevarlo a algo totalmente cierto para todos nosotros. La disciplina del Señor siempre es para mejorar nuestra condición de vida, por eso nos trata como a hijos. Y entonces parece que el escritor allí en el mismo versículo 7 está aplicando con una pregunta una verdad que no podemos nosotros negar. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, podemos aquí encontrar algunas cosas interesantes. O el hijo no quiere que su padre lo discipline, o simplemente el padre está dejando de cumplir con su responsabilidad de disciplinar. Lo que nosotros obviamente vemos aquí es que el Señor, quien es creador de todas las cosas, ejerce verdaderamente una disciplina para el cambio y la transformación de sus hijos. Ahora, aquí tenemos otra pregunta más. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que los corrige y disciplina para ayudarles a aprender lo que es correcto? Ahí tenemos entonces una pregunta que debemos nosotros contestarnos. ¿Qué padre entonces amaría más a sus hijos? ¿El que les permite hacer de todo? ¿O aquel que los limita para que ellos no se extralimiten y cometan errores? Bueno, eso es lo que el Señor hace, por eso precisamente nos traza a nosotros un camino. Y como la pregunta es retórica, por supuesto, un hijo verdadero se somete a la autoridad de su padre. En primer lugar, porque hay un temor, y es un temor de respeto, y al mismo tiempo también ese temor de la disciplina. Pues simplemente, de otra manera, no sería un verdadero hijo. Naturalmente nosotros decimos, cuando vemos un niño que se porta mal, entonces nosotros preguntamos, ¿por qué no lo corrigen? Pero uno al mismo tiempo piensa, yo no puedo corregirlo. ¿Por qué razón? Porque no soy nada de ese niño. Y entonces es precisamente lo que encontramos nosotros en esta pregunta. De otra manera, entonces, si Dios no nos corrigiera a nosotros, no seríamos verdaderos hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto? Bueno, algunas cosas.
enseñarnos, encaminarnos, educarnos en el respeto y disciplinarnos en la autoridad moral y espiritual. Dicho de otra manera, el Señor para nosotros lo que quiere es lo mejor. No es que el Señor esté ejerciendo una disciplina para destruir la vasija. El Señor lo que está haciendo es buscando restaurar la vasija. ¿Cómo lo hace? A través de una disciplina correctiva, como ya lo dijimos en nuestro título. Continúa en el versículo 8 el escritor diciendo: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto entonces encontramos nosotros este término que para muchos es odioso, pero es algo que el Señor nos muestra aquí. Y no es que el escritor estaba diciendo que sus lectores eran bastardos, no. Lo que está colocando es una comparación, el hijo que es disciplinado y aquel que no es disciplinado. El hijo que es disciplinado es hijo y el que no es disciplinado no es hijo, simplemente es alguien que no tiene padre, es lo que está diciendo allí. Por eso cuando el Señor disciplina al hijo, entonces nosotros decimos amén. El Señor lo que quiere es mejorar mi camino, enmendar precisamente en mí lo que he hecho mal. Es lo que dice allí en el versículo 8. Un viejo proverbio secular dice lo siguiente: corrige al niño de hoy para que no tengas que castigar al hombre del mañana. Naturalmente nosotros hemos podido experimentar eso, constantemente lo hemos visto. Y es precisamente un niño a quien se le da de todo, se le permiten todas las cosas que quiera hacer. La cuestión es que cuando este niño crece sin disciplina, no se va a querer sujetar a ninguno, naturalmente es así. Lamentablemente después vemos madres corriendo detrás de sus hijos y sufriendo por ellos y por todas las cosas negativas que hacen. Bien y buena razón tiene quien obviamente expresó este proverbio secular: corrige al niño de hoy para que no tengas que castigar al hombre del mañana. Por lo tanto, como hijos nunca debemos rechazar la disciplina divina. Crisóstomo dijo: puesto que el no ser disciplinados es señal de bastardía, debemos no rechazar, sino regocijarnos en la corrección como marca de una filiación divina. Lo más importante es que ahora nosotros como creyentes tenemos que entender que si el Padre está haciendo un ejercicio disciplinario con nosotros, es porque nos ama. Ustedes y yo, queridos padres de familia, constantemente les hemos dicho a nuestros hijos cuando los corregimos: lo hacemos porque los amamos. Si no los amáramos, no nos interesaría absolutamente nada. No ejerceríamos disciplina con ellos. ¿Por qué ejercemos? Y estoy hablando desde un punto de vista natural. ¿Por qué ejercemos disciplina para con nuestros hijos? Porque no queremos que ellos se equivoquen, que cometan. Y de hecho, esos errores que nosotros cometimos, que por experiencia propia, ahora no queremos que ellos pasen por esos mismos problemas. Esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar en por qué el Señor, y como cita Crisóstomo allí, nosotros debemos regocijarnos, no rechazar, porque allí es donde verdaderamente vemos el amor del Padre para con nosotros. Por lo tanto, en la experiencia humana común y en la revelación con Dios, aquellos que no son disciplinados son ilegítimos y no hijos. Esto entonces está marcando, según el escritor, una pauta entre aquellos que son disciplinados por Dios, que son verdaderos hijos, y aquellos que no son disciplinados por Dios, que son ilegítimos o simplemente no son hijos. En este caso nos damos cuenta que hay que diferenciar algo supremamente interesante. Una cosa es una disciplina correctiva y otra cosa es un castigo. Y esto obviamente, mientras a nuestros hijos nosotros los disciplinamos, allí en la milicia los castigan. Mientras a nuestros hijos los disciplinamos, en las cárceles los castigan. Nos damos cuenta que el castigo es otra cosa, que no es para nada tiene que ver con algo correctivo. Más bien es como un castigo por sus malas acciones.
¿Qué es lo que el Señor quiere? Evitarnos a nosotros dolores de cabeza. Es tan importante la forma como el escritor recalca a estos creyentes del primer siglo, no solo el amor protector de Dios, sino también su amor correctivo. Bueno, pensemos nosotros en Dios, que no es aquel que anda detrás de nosotros como atajándonos y nosotros queriendo hacer el mal. Él lo que está haciendo definitivamente es, sí, por una parte, a nosotros nos está protegiendo, pero por el otro lado nos está disciplinando. Ya nosotros hemos hablado muchas veces acerca del buen pastor y su rebaño. El Señor tiene por un lado su cayado, que tiene en su punta una curva para tomar a sus ovejas por el cuello y volver y colocarlas en el camino, y por el otro lado tiene una vara. Con ella entonces parte la piernita de su oveja y se la coloca sobre sus hombros. Esta figura nos da a nosotros verdaderamente un entendimiento de que Dios para nosotros lo que quiere es algo interesante. Y vuelvo de nuevo a esta misma ilustración. Al pastor colocarse su oveja sobre sus hombros, entonces lo que hacía era que la oveja aprendiera el olor de su pastor. Esto quiere decir que entraban ellos en una verdadera relación, en una verdadera comunión. Luego esta ovejita, luego que ya se sanaba, olvidaba que había sido aplicada una corrección sobre ella y ya no se quería apartar de su pastor. Quiere decir que había aprendido la lección. Bien, esto es simplemente lo que Dios hace, por eso se llama disciplina correctiva. Así es de que habla obviamente a estos del primer siglo. Aquel que nos cuida de no extralimitarnos para no caer en rebelión contra la autoridad y nos conduzca a la destrucción. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Ahora, la misma escritura dice en el Salmo 23 que aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto quiere decir que el Señor aún allí nos está protegiendo para sacarnos del problema, no para dejarnos hundir en el problema. Esto es verdaderamente lo que nos muestra el amor inigualable del Señor. Luego coloca como ejemplo de aplicación a los padres terrenales, que es lo que está haciendo desde el principio. Bueno, empieza el verso 7 hablando acerca de la disciplina de Dios, pero al mismo tiempo también coloca el ejemplo de lo que ya habíamos dicho. Coloca el ejemplo de lo que nosotros vemos terrenalmente, humanamente, y constantemente estamos viendo estas mismas situaciones. Coloca como ejemplo de aplicación a los padres terrenales, a quienes amamos y a quienes veneramos. ¿Por qué entonces no amar y venerar a Dios, siendo que Él es quien nos da vida? En el verso 9 entonces notamos esto. Dice lo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, una de las cosas es que nosotros obviamente tenemos problemas. Cuando los padres terrenales disciplinaban, entonces el hombre simplemente se formaba con resentimientos. Pero si nos damos cuenta realmente, estos, aunque estaban aplicando una corrección, siempre lo hacían por buscar algo mejor. Dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Claro, considerábamos que ellos tenían la autoridad para ejercer sobre nosotros disciplina. La cuestión es cuando lo hace el Señor. Entonces dice, ¿y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces nos damos cuenta que el hombre veneraba a aquel que aplicaba su disciplina, pero difícilmente el hombre se sienta por un momento a venerar al Señor por las cosas que hace. Ahora, siempre, y lo citábamos el día domingo, siempre el hombre tiene para con Dios un reclamo. Allí notamos entonces, en este versículo 9, dos partes interesantes. Fijemos el orden de menor a mayor. El escritor hace énfasis de la relación parental humana. Está haciendo esta relación parental entre padre e hijo. Y también
entonces allí encontramos la segunda parte, que es la paternidad divina. ¿Cómo vamos nosotros a poner una cosa sobre la otra? ¿O cómo vamos a tener un cuadro comparativo de esto? Realmente los padres disciplinaban, los hijos los veneraban. Dios nos disciplina. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hijos? Venerar, agradecer, honrar, bendecir al nombre del Señor. Ahora, esto es interesante. Esto resalta que como respetábamos u obedecíamos a nuestros padres, aunque imperfectos, o aunque no supieran aplicar correctamente la disciplina con sabiduría, ¿por qué no obedecer a aquel que es sabio y quiere lo mejor para nosotros? Ahora, recordemos lo dicho por Dios. Voy a ubicarme por un momento en el capítulo 4 del libro de Proverbios, porque allí hay algo interesante. Dice el capítulo 4 de Proverbios, versículos 20 al 27. ¿Qué es lo que Dios pretende? Aquí está en Proverbios 4, del 20 al 27. Voy a leer para todos ustedes como cita. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué es lo que tiene que guardar? Las razones de Dios. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora preguntamos nosotros, ¿y por qué Dios nos dijo todo eso? ¿Y quién saca provecho de todo esto? Ni más ni menos que nosotros. Somos nosotros los que estamos recibiendo del Señor estas cosas, y sus consejos y sus amonestaciones son para evitarnos problemas. Ahora, dice allí en 12:13 de nuestra carta a los Hebreos lo siguiente: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que nosotros seamos sanados, repite allí el escritor. Bien, estas dos cosas interesantes nunca debemos nosotros olvidarlas. Creo que esa amonestación es tan vigente para nosotros como lo fue para ellos en su momento. Versículo 10 dice: y aquellos, ciertamente, y está hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, mire lo que dice el verso 9. Voy a desglosar estos dos versículos. Dice el verso 9 en la primera parte: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto es lo que dice la parte A del verso 9. Tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. La primera parte del 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, ellos ejercieron sobre nosotros una disciplina temporal. Así Dios lo quiso. Con esto simplemente nosotros podemos entender que en nuestros padres lo que nosotros mirábamos era la imperfección de su disciplina. Pero esto nos debe llevar a voltear nuestra mirada hacia el Señor, que es lo que está pretendiendo el escritor. La segunda parte del versículo 9 dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora dice en la parte B del versículo 10: pero o sea, el que acabamos de leer, que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora es fácil. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? ¿Por qué no permite que nosotros nos extralimitemos o vivamos conforme a nuestra propia voluntad? ¿Será que es que Dios nos quiere hacer mal, o es que no quiere dejar que nosotros hagamos lo que queremos, o nos quiere evitar más problemas en esta vida? Es ahí entonces lo interesante de lo que el Señor hace. La habilidad del hombre para
criar en amonestación y disciplina es totalmente limitada. Los métodos son ineficaces. Constantemente cometemos errores. A pesar de las buenas intenciones, se necesita de mucha experiencia, de mucha sabiduría para poder corregir eficazmente. En ocasiones, y como hemos visto también en muchos lugares, los padres se extralimitan en sus correcciones y en otras ocasiones se deja de aplicar toda disciplina en un descuido irresponsable. Estos dos extremos son totalmente peligrosos. Ya dijimos, ¿por qué podemos ver esto? Simplemente porque el Señor nos permite visualizar la imperfección en la corrección humana, pero también nos permite mirar más allá hacia la corrección divina que es totalmente perfecta. Ahora, en estos dos extremos, ya lo había dicho, vemos esta extralimitación. Se aplica una disciplina fuerte, cruel, severa. Ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión. Una disciplina sin amor simplemente es un castigo o un maltrato físico. Una disciplina con amor realmente edifica y enseña. Esto quiere decir que nosotros nunca debemos aplicar una disciplina llenos de enojo o llenos de ira, porque eso no va a sanar ningún corazón, lo que va es causar mucho más daño. Mientras que cuando vemos que lo que Dios hace, lo hace simplemente para sanarnos y para restaurarnos. Efesios en el capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Allí también el Señor nos está dando una pauta. No dice que nosotros compremos la varita de la corrección. Lo que está diciendo allí es que nosotros debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si la palabra de Dios no hace un trabajo en el corazón de nuestros hijos, ninguna vara, por más que nosotros la compremos bien costosa, nos va a servir de nada. Entonces tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué diferencia realmente vemos cuando consideramos la forma como Dios disciplina? Lo hizo con el apóstol Pedro, lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con el profeta Elías, lo hizo con todos sus siervos. En todos ellos aplicó su disciplina correctiva, lo que dio como resultado el buen oficio que como siervos ellos ofrecieron ante el Señor. Vemos nosotros a un Pedro que era arrojado, que era valiente aparentemente, que hablaba rápido, que era autoritario, pero después lo vemos lleno de cobardía negando al Señor. Sin embargo, nos damos cuenta que eso lo enseñó realmente a ser dócil a la voluntad de Dios y no a sus propios sentimientos. Vemos también al apóstol Pablo diciendo: 3 veces he rogado que quite esta afrenta de mí, y las 3 veces me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En todo esto vemos simplemente la forma como Dios trabaja en todos nosotros. En el verso 9, vamos hacia atrás por un momento, encontramos la disciplina de los padres terrenales versus la obediencia a Dios a través de su disciplina. La disciplina del Señor nos debe llevar a obedecer, no a desobedecer. Dios nos muestra a través de ciertas circunstancias que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Allí entonces vemos esta comparación allí. En el verso 10 encontramos la disciplina de los padres de cualquier manera o haciendo uso de castigos severos, versus la disciplina de Dios que es provechosa, para que por ella participemos de su santidad. Dicho de otra forma, para enseñarnos y hacernos aptos para estar en su presencia. La primera epístola del apóstol Pedro, vamos un poquito más adelantico, por allí en el capítulo 1,
verso 15 y 16, nos recuerda lo siguiente. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 como cita. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Lo que dice el Señor allí a través del apóstol Pedro. Dios prepara a todos nosotros para la vida eterna. Finalizando el versículo 10 que leímos hace un momento, dice, para que participemos de su santidad. O sea que el Señor nos disciplina en ciertas ocasiones para que participemos de su santidad. Es lo que dice allí en la carta a los Hebreos. Ahora, el Señor no disciplina si no hay necesidad de hacerlo. Obviamente sabemos nosotros que el que es merecedor de una disciplina es porque está saltándose la voluntad de su Padre, porque está siendo desobediente, porque no está haciendo lo correcto. Esto quiere decir que cuando hablamos de disciplina correctiva, no estamos diciendo que Dios en todo momento, como no tiene más nada que hacer, entonces nos disciplina. No es así. Simplemente, vuelvo y repito, la disciplina correctiva es para que nosotros enderecemos nuestros pasos. Y es tan natural porque lo que hace el escritor es colocar el ejemplo de los padres terrenales. ¿Qué hacen para que sus hijos no se pierdan en este mundo? Pues los corrigen, los disciplinan. Y como es tan natural para nosotros dentro del género humano, pues tiene que ser mucho más natural dentro del reino de los cielos, porque el fin es el mismo, siempre es buscando algo mejor para nuestros hijos. Dios nos prepara para la vida eterna, por lo tanto, aceptemos gozosamente su disciplina, ya que sabemos que las aflicciones y adversidades que pasamos son para nuestro bienestar espiritual, como dice San Pablo a los Corintios. Voy a leer en el capítulo 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A esto Pablo lo llama leve tribulación momentánea. ¿Pero qué es lo que hace? Pues produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como lo cita allí. La razón por la cual el escritor está diciendo esto precisamente es porque ha presentado a Cristo desde el principio. También precisamente es porque en este capítulo 12 les está llamando la atención, siendo que en el 11, que es el anterior, había hablado acerca de los héroes de la fe y todo lo que ellos habían hecho. La cuestión precisamente es que estaba llamando la atención a los hebreos porque estaban coqueteando con el pecado, con hacer no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, y entonces los está llevando a una verdadera corrección. Recordemos que anteriormente había hablado de aquellos que se metían en una carrera, los que competían, que tenían que esforzarse y correr con paciencia, pero también de aquellos que se entraban al ring de boxeo para combatir contra el pecado. En ambos casos se necesita de una verdadera disciplina para poder caminar, para poder correr, para poder avanzar hasta el reino de los cielos. El verso 11, ya finalizando, dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, usted y yo simplemente nos vamos a hacer esta pregunta: ¿a qué ser humano le gusta que lo disciplinen? Bueno, diríamos a ninguno. Realmente es lo que está diciendo ahí en el verso 11. Y lo que estamos diciendo ahora, precisamente con esta parte del estudio, es que nosotros debemos agradecer al Señor cuando estemos haciendo lo incorrecto, que no nos deje ir directamente hacia un abismo, sino que busque el Señor siempre la manera de enseñarnos y sacarnos de aquella condición. Esto es precisamente lo que se quiere transmitir allí. En ocasiones, o casi nunca, al ser humano le gusta la corrección, aunque sí reconocemos que la disciplina es parte necesaria en nuestro desarrollo. Particularmente a ningún ser humano
le gustaría estar en una disciplina? Bueno, si nosotros somos hijos, pues lo que desearíamos es que nunca nuestro padre nos disciplinara. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a algún lugar y nos damos cuenta que hay niños que son insoportables y sus padres no hacen nada por ello? ¿Qué quisiéramos hacer nosotros? Ay, sí queremos nosotros disciplinar. Entonces ahí sí diríamos nosotros, uy, si fueran hijos míos, yo sí los disciplinaría. Pero entonces uno está haciendo el mal y lo van a corregir a uno, entonces uno dice, no, pero a mí no me gusta que me disciplinen. La cuestión es que tenemos que entender que todo esto es parte del propósito de Dios. Ya lo dije hasta la saciedad. ¿Cuál es la razón? El Señor lo que quiere es evitarnos que sigamos por un camino que nos conduce a la muerte. Así es de que podemos responder a la disciplina de diversas formas. Primero, aceptarla con resignación. O sea, pues me tocó, ya, ¿qué más? Segundo, aceptarla compadeciéndonos de nosotros mismos, pensando que en realidad no lo merecemos. Bueno, también aquí alguien puede preguntar, ¿pero por qué a mí, Señor? Tercero, resentirnos y enojarnos con Dios por lo que ha hecho. O sea, Señor, pues ahora te voy a poner en disciplina y no voy a creer más en ti. Bueno, el hombre puede hacerlo. Se puede sentir resentido. Igualmente eso no va a cambiar la santidad de Dios y sus propósitos. Cuarto, aceptarla con gratitud como la actitud apropiada hacia un Padre amoroso. O sea, Señor, ahora entiendo que lo haces es porque me amas. Gracias, Señor. Esto entonces simplemente da como la necesidad más grande que nosotros los seres humanos tenemos. La forma como Dios trate con nosotros ahora se verá reflejada en el futuro. ¿Cuál es el resultado de lo que dice allí? Simplemente, como diría el verso 10, para que participemos de su santidad. O simplemente como dice la parte B del versículo 11, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto quiere decir que una disciplina amorosa da fruto. Y da un fruto apacible, o sea, un fruto tranquilo. Esto no hace que el hombre se exalte, se llene de ira contra nadie, ni mucho menos que tenga resentimiento, simplemente que sea agradecido. Esto es lo que hace la disciplina correctiva y amorosa de Dios. Con razón el rey David dijo lo siguiente, Salmo 145, versículo 8 y 9, como sigue. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Interesante esto que dice el rey David. Recordemos que ya el escritor había dicho por allí en el versículo 1, por tanto nosotros también teniendo una nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto precisamente nos da a nosotros a entender que para correr con paciencia, el camino que nos resta, necesitamos ser disciplinados. Esto es interesante. Aquí ya no está hablando de una disciplina correctiva, lo que está hablando simplemente es de una disciplina que ya la hemos aprendido. Esto quiere decir que estamos aplicando lo aprendido. Ya nos estrellamos contra la primera piedra, no nos vamos a volver a estrellar contra ella misma. Y luego entonces dice, y para combatir contra el pecado, entonces también nosotros debemos recordar lo dicho por el escritor allí en el versículo 4, porque aún no habéis resistido a la sangre, hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Para nosotros poder batallar, luchar contra estas cosas, necesitamos entonces también ser disciplinados. Yo lo decía cuando estábamos estudiando este tema. Si nosotros llegamos algún día, por azares de la vida, por algunas circunstancias, a subirnos a un ring de boxeo con el campeón mundial de los pesos pesados, yo creo que la pelea no dura ni un segundo.
¿Por qué? Porque nunca nos hemos disciplinado en el deporte. No hemos hecho nada, por lo tanto no vamos a pretender ganar un combate de esta índole. Para nosotros poder batallar contra el pecado, necesitamos ser disciplinados. Y esto ya dije, aprendiendo la corrección del Señor para poder avanzar. Amada iglesia, no olvidemos que estamos incorporados en una competencia que demanda un entrenamiento constante. No podemos separarnos del Señor. Él es el buen pastor. Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestra mirada, nuestra meta. Hacia allá tenemos que conducirnos. Y obviamente en el día de hoy pedimos que el Señor sea para nosotros verdaderamente nuestra guía, nuestra luz. Necesitamos seguir avanzando, pero no podemos perder de vista al Señor. Que todos los días nos esforcemos y como termina diciendo el mismo verso, ya lo había citado, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que todos podamos ser ejercitados en este camino de la vida. Entendemos ahora que si nosotros dependemos más del Señor, si somos agradecidos y si hemos aprendido de las lecciones de la vida, de seguro nos vamos a conducir por un camino correcto. Y allí el Señor nos estará esperando en su gloria. El apóstol Pablo dice por allí en el capítulo 4 de 2 Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que esas palabras del apóstol Pablo sean las palabras que nosotros mismos podamos estar repitiendo constantemente. El Señor bendiga a su iglesia, sustente a su iglesia, que el Señor coloque en gracia a su iglesia y que en todo su nombre también sea glorificado a través de su iglesia. Soli Deo Gloria. Oremos. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria. Gracias una vez más por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad, por este tema, Señor, allí en el capítulo 12 en la carta a los Hebreos. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto necesitamos aprender a distinguir la voz de nuestro pastor? ¿Cuánto necesitamos aprender, Señor, a sentir tu amor, tu disciplina, tu amonestación, Señor? Para nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Señor, ayúdanos, Padre, a glorificarte. Ayúdanos también a enmendar nuestro camino, Señor. No permitas, Padre bendito, que como dice allí en el Antiguo Testamento, que esos caminos que al hombre le parecen derecho sean caminos que conduzcan a la muerte. Señor, gracias porque te presentaste a nosotros como el camino que conduce a la vida eterna. Permítenos ir por este sendero, Padre bendito, y permite también, Señor, que nosotros podamos, Señor, crecer en esperanza, en confianza, en seguridad, en agradecimiento, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Encomendamos este tiempo en tus manos y damos gracias por tu palabra bendita. Padre bendito, gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.